Saludos amigos, hoy jueves 7 de agosto de este año 2014. Esta exhortación la vamos a hacer al eficiente y demostrado hombre público, porque es un hombre público que se entrega a su tarea, secretario de Obras Públicas, para que, como decimos nosotros aquí a los que trabajan con nosotros, cuando usted abre una puerta, usted la cierra y así completa la tarea. El Ministerio de Obras Públicas inició la construcción de un elevado en la autopista Las Américas para permitir que los residentes en el Faro a Colón, tanto de ambos lados del Faro a Colón, puedan cruzar la autopista de Las Américas por ese elevado y no exponerse a una tragedia como lo hacen ahora. La primera parte de los trabajos, que fue la montura de la estructura que cruza la avenida de Las Américas frente a un hotel de esos moteles que se llama España, operó con una velocidad sorprendente y uno creía que esa obra iba a estar rápidamente al servicio del público. Pero faltándole solo la escalera del ala izquierda, si usted viene de este a oeste, porque ya la escalera del ala derecha está instalada, eso lleva semanas así. Y uno dice, esta obra que fue emprendida por el Ministerio de Obras Públicas, atendiendo a la urgente necesidad que tienen numerosos residentes de los barrios que están a ambos lados del Faro a Colón, de cruzar la autopista Duarte, y que los expone a perder la vida, pura y simplemente perder la vida. ¿Por qué después de iniciada no se concluye? ¿Por qué se paran los trabajos? Una obra pequeña que no demanda de mucha inversión. Uno sabe que el ministro de Obras Públicas y que el Ministerio de Obras Públicas ha demostrado que no obstante la provisión de recursos no ser la que aspiraba, pero ha realizado obras extraordinarias, infraestructura grandísima. Esto que es un elevado para preservar vidas, uno lo ve todos los días estático en los últimos 2 a 3 semanas. Y se pregunta, pero ¿por qué las cosas que se inician no se concluyen si son pequeñas, si son importantes, si son trascendentes? Entonces, a este funcionario público eficiente, dedicado, que es el ministro de Obras Públicas, que por favor concluya una obra para que no se registre allí de nuevo. Se han registrado muchísimas veces tragedias, pero que no sea una tragedia la que motive la conclusión de una cosa tan pequeña como un elevado. Bien, de la misma manera que es bueno decir que los acontecimientos son, los eventos son importantes si se les aprovecha. En este momento el Ministerio de Obras Públicas debiera aprovechar todos los reclamos y los movimientos mundiales que hay para prevenir enfermedades, para que aplique efectivamente la reforma al sector salud que le consigna a ese ministerio, al Ministerio de Salud, tarea principal prevenir enfermedades. Usted no es operador de hospitales, ni es el superministro que tiene que estar dirigiendo cada centro de asistencia médica del país. Esos centros están organizados bajo la ley que crea la red hospitalaria del Estado, que por cierto, ahora como base de servicio del sistema de la seguridad social, se convierten en unidades autogestionarias, la mayoría de ellas, como ya las hay. Varios hospitales son autogestionarios. Aquí estuvieron los ejecutivos de Marcelino Vélez Santana, uno de los hospitales públicos autogestionados, y demostraron que
que operan con recursos propios porque le dan servicio a la seguridad social y lo cobran. Hay muchísimos más. Entonces, el Ministerio de Salud, que ha estado bajo los ojos críticos de la población dominicana por aquello de la chikungunya y muchas cosas más, que entienda que esta es su oportunidad para definir la tarea que le está asignada por la ley. Eso no es por nadie que se le ocurrió, no, ni por la circunstancia, que la ley hace tiempo la definió como tal. Lo que pasa es que los ministros de salud pública y los políticos que aspiran a presidente o que tienen aspiraciones a cargos públicos importantes, cuando le ponen bajo la responsabilidad del sector salud, se niegan a ceder la administración de los hospitales públicos y la compra de cantidades enormes de medicinas, cuando son cosas que ya están fuera de su control por ley. Ahora, si ellos se resisten, simplemente la cuestión se permanece así. Por el momento, hasta en una etapa de transición. Llevamos una transición de más de 5 años y no acaba el Ministerio de Salud de separarse de la función de ser gestor de hospitales, para ser previsor y para ser regulador del sistema, un regulador eficiente, que es lo que la gente quiere, para, como dicen en la calle, no lo sorprenda la chikungunya y muchas cosas más, para que erradiquemos enfermedades que fueron erradicadas de casi toda América Latina y solo quedan aquí. Lógicamente, porque en nuestro país tenemos la difícil tarea de controlar a una población enferma, absolutamente desorganizada, con instrumentos muy deficientes de control, como es la población haitiana, vecino, que es una amenaza constante. Bueno, pero por todo eso, precisamente, que el Ministerio de Salud debe concentrarse en esa tarea. Miren, este momento sí lo estábamos esperando, de verdad, porque sabíamos que eso estaba aconteciendo hace muchos años ya, nosotros estábamos preparados para este momento. Ayer ustedes vieron un titular en la sección económica, salió en todos los diarios, pero en la sección económica del periódico Hoy fue el que mejor lo destacó. Mírenlo ahí, ese titular es revelador porque dice que es el producto de un estudio elaborado por Víctor Gómez Valenzuela con el auspicio de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, del Consejo Nacional de Competitividad, de Atabey, una empresa, una institución privada consultora, y de la Asociación de Industria de la República Dominicana. El estudio dice que las dificultades experimentadas por la economía dominicana para diversificar sus pilares de crecimiento y alcanzar un nuevo estado estacionario sustentado en la productividad de los factores, se encuentra en la base de su modelo económico. O sea, que hay dificultades en la base del modelo económico. Explica el estudio que ese modelo ha sido eficiente y exitoso en producir crecimiento, pero que ha descuidado aspectos claves como la productividad basada en el rendimiento de los factores, lo que de no revertirse redundará de forma negativa en las perspectivas de crecimiento de largo plazo, así como en la capacidad de endeudamiento del Estado Dominicano y por ende en el cumplimiento de los compromisos en los mercados internacionales. En definitiva, esa es la repetición de una queja del Consejo Nacional de la Empresa Privada, del empresariado dominicano, fundamentalmente del sector manufacturero de la economía dominicana, que viene reclamando un cambio de modelo económico, nunca ha dicho de qué manera debe cambiarse, y que porque entienden que debe volverse a la época a la década de los 70s y 80s, en que la manufactura lideraba el crecimiento. Es más, nosotros vimos al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, una declaración que emitió anteayer, y salió publicada ayer en los diarios, decir que los sectores que están generando crecimiento, turismo, servicios y intermediación financiera, reclaman muchos dólares, pero no lo producen.
y que eso forma parte de la distorsión del asunto. O sea, hay cierta coincidencia entre los que dirigen el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Hay coincidencia. Si usted ve el diagnóstico consignado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en los planteamientos que constantemente hace en público el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el ingeniero Temístocles Montaz, y lo del CONEP y la Asociación de Industria, hay una coincidencia fundamental. Es más, al punto de que muchos hemos llegado a considerar al ingeniero Temístocles Montaz la opción política de ese sector del empresariado. Pero había en el ambiente, sin embargo, resultados visibles de que el crecimiento de la economía no solamente es sólido, no solamente es el producto de una extraordinaria diversificación, sino también de un modelo que en sus 4 sectores básicos, los sectores pujantes del modelo, que son la agropecuaria con agroindustria, es uno de esos sectores, la manufactura con zonas francas, un segundo gran sector, la minería metálica y no metálica, tercer gran sector, y el cuarto, el que más crece, el turismo con los servicios, incluido la intermediación financiera. Esos 4 sectores han sido potentísimos y han producido una revolución. Bueno, ayer el gobernador del Banco Central, como si fuese pedido, reclamado ante este famoso estudio que dio a conocer la Asociación de Industria, intervino en un almuerzo con la Asociación Dominicana de Exportadores y dio a conocer cifras que son de una importancia extraordinaria. Una de ellas es que este año, 2014, va a cerrar con exportaciones totales de la República Dominicana que van a superar los 10.000 millones de dólares, con mucho la economía más grande de Centroamérica y el Caribe. De 5.737 millones de dólares con que cerraron las exportaciones dominicanas en el 2000, año 2000, ahora en el 2013, cerraron con 9.504. Y en el 2014 se le agregarán más de 500 millones de dólares más, eso está previsto. Entonces tendremos 10.000 millones de dólares. Eso es un crecimiento de un 65.7%. Y acumulado en los 13 años de 154.8%. El Producto Interno Bruto, estamos hablando ahora del Producto Interno Bruto acumulado en los últimos 13 años, ha crecido en porcentaje un 154.8%. El crecimiento de las exportaciones no tradicionales, que ha sido, por cierto, la gran sorpresa, ha pasado de 36.5% del total de las exportaciones nacionales a 50.9% ahora en el 2013, aumentando, por tanto, en cifras de 352 millones en el 2000 a 2.331 millones de dólares ahora en el 2013. Equivalente, por tanto, a un crecimiento de 562% en 13 años. Yo les digo esto porque también les quiero significar que en los últimos 3 años la reducción del déficit en la cuenta corriente de la balanza comercial, que venía siendo, según los diagnósticos que destacaban mucho los economistas y críticos del modelo económico y fundamentalmente los opositores, el crecimiento del déficit de la cuenta corriente de la balanza comercial, porque decían que con ese crecimiento del PIB, comparado con ese crecimiento del déficit de la cuenta corriente, que ese déficit anulaba o ponía en duda la eficiencia o reducía los efectos bonancibles del crecimiento del Producto Interno Bruto. Bueno,
en los últimos 2 años, porcentualmente, el déficit de la cuenta corriente es 3.7%, casi 4%, menos que el registrado de los últimos años. O sea, hemos crecido incrementando la sanidad dependiendo menos de la importación de materias primas. Es importante eso, porque el déficit de la cuenta corriente, de la balanza comercial de la República Dominicana en los últimos 20 a 25 años ha sido creciente, es más, y hace picos cuando más crece la economía. Oigan ustedes, si eso está demostrado, incluso nosotros publicamos un gráfico que recopilamos en el Departamento de Cuentas Nacionales del Banco Central de la República Dominicana, de los últimos 30 años, en que queda claramente demostrado que solo en los años 1990, 2003, 2004, hubo superávit de la cuenta corriente de la balanza comercial. ¿Por qué? Porque no hubo crecimiento, porque hubo decrecimiento del Producto Interno Bruto. Miren que eso es lo que pasa, que la República Dominicana, por no ser un productor de materias primas básicas o de productos semiterminados que se usan en el conjunto de la economía, depende de la importación. Y cuando crece, importa más. Y por tanto el déficit de la cuenta corriente de la balanza comercial se incrementa. Pero esto que está revelado aquí, de que en los últimos 2 años hemos reducido 3 puntos, casi 4 puntos porcentuales el déficit de la cuenta corriente, que llegó a ser de 6, de 8%. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que estamos produciendo, que estamos creciendo y produciendo materias, incorporando materias primas básicas y productos semiterminados que antes importábamos. Es sorprendente. Pero algo más, el gobernador del Banco Central, Valdés Albizu, en su almuerzo ayer, dijo que en el primer semestre de este año se acumuló ya un crecimiento del Producto Interno Bruto de 5.2%. Vamos a superar incluso, según los indicadores, el 5% del Producto Interno Bruto que predicen los organismos multilaterales, tales como CEPAL, las Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario. Pero las cifras no se quedan ahí. Es importante enrostrar esto, enrostrarlo a quienes ponen en duda la sanidad del modelo económico dominicano, como lo viene haciendo constantemente desde los últimos años el Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Asociación de Industria. Solamente por el hecho de que ellos, que son representantes del sector manufacturero, no quieren aceptar que el modelo ha cambiado ante sus ojos. Es un modelo esencialmente de servicios, pero porque la economía dominicana, por su tamaño, localización geográfica, condiciones naturales, la han hecho así. El turismo pasó a ser el motor de mayor impulso. Pero además, porque hay quien dijo, tú sabes que dicen que el oro está contenido en meteoritos que vinieron del espacio. Entonces, como a la isla de la Hispaniola y fundamentalmente a la parte dominicana parece tener oro en toda su extensión, alguien dijo, pero el meteorito fue aquí que cayó. Nosotros somos el 5º mayor productor de oro del mundo, para que lo sepan. Con el yacimiento a cielo abierto, el de Pueblo Viejo, más grande del mundo, 37.5 millones de onzas de oro ya evaluadas. Así es la cosa, bien. Pero lo que quería decirles es que además de ese crecimiento del Producto Interno Bruto que adelantó el gobernador del Banco Central ayer, ya se registró, las remesas aumentaron, oigan ustedes, las remesas en el primer semestre de este año, 10.2%, al llegar a 2.261 millones. Los ingresos del sector turístico crecieron 11.7%, alcanzando los 2.987 millones de dólares. Usted puede garantizar que va a subir, ya lo logró en el 2013. Mucho más de los 5.000 millones de dólares va a aportar el turismo este año. El gobernador del Banco Central
destacó también que el crecimiento económico del semestre fue calculado con base al año 1991. Dentro de poco, el Departamento de Cuentas Nacionales actualizará esa cifra y la pondrá con un cálculo en base al 2001, porque no podemos 21 años después, 22 años después, seguir con una base de cálculo que es la de 1991, nos quedaríamos atrás. Eso hay que actualizarlo. Pero ustedes cambiar de base de cálculo significa un trabajo enorme, años para poder actualizar y poner los precios de la economía actualizados al 2001 como ya lo logró. Bueno, dice el gobernador del Banco Central que esas cifras que él está dando son provisionales, porque cuando se le aplique a esas cifras una base de cálculo del 2001, entonces nos vamos a dar cuenta que la economía dominicana habrá crecido enormemente comparado con lo que eran las perspectivas y con las críticas que le hace el sector manufacturero que dirige el Consejo Nacional de Empresas Privadas de la Asociación de Industria. Miren, aquí yo le decía al inicio del comentario, porque solo quería hablar de este tema, que yo estaba esperando este momento. Este es un momento histórico, porque es que nos llevan años. Es más, han puesto a decir a presidentes de la República, a más de uno de los últimos años, y ha habido dos nada más, que el modelo de desarrollo dominicano debe ser revisado. Ha demostrado cansancio. Porque ha habido una conjunción de intereses entre los que dirigen los gremios empresarios con determinadas autoridades del gobierno, fundamentalmente del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, para unificar el discurso. Sin embargo, en los últimos meses ha salido la criada respondona. Ha salido el Banco Central con sus estadísticas, que por cierto es el único que tiene estadísticas y es el único que tiene instrumentales para medir. Los demás lo que hacen es extrapolarlo, los informes del Banco Central. Es proyectarlo en el tiempo, incluyendo los famosos consultores que cita aquí la Asociación de Industria. Y el Banco Central ha puesto las cosas en su lugar. Yo quisiera llamar la atención acerca de que lo que se ha presentado es lo siguiente. Primero, que el sector manufacturero que ha liderado los gremios empresarios los últimos, desde que se fundaron. Cuando se fundaron esos gremios, ellos eran los que lideraban la economía. No podíamos pensar que le íbamos a poner la nueva economía en manos a los hacendados y agricultores, porque esa era la economía dominicana, hasta la década, el 69-70, 1969-70, azúcar, café, cacao, tabaco. Pero como había movimientos solidísimos de nueva generación de empresarios, manufactureros, zonas francas, de promotores de turismo, bueno, esos fueron los que fundaron los gremios e inmediatamente lideraron. No han soltado esa dirección más, jamás. ¿Saben lo que está pasando? Que ellos creen que los tiempos no han pasado, que no ha habido evolución, que no ha habido cambio. Y lo que ha acontecido es que la economía es otra. Es una economía esencialmente de servicios. Que ellos, muy recostados en su poltrona, que les consolidó la ley 299 y que más luego le ha consolidado su tremenda influencia política, creyeron que con eso era suficiente para preservar su posición primigenia en la economía y en la sociedad dominicana. No, tenían que aplicarse a fondo en el cambio tecnológico, en la mayor inversión, en la mayor dedicación a sus empleos, a no vacacionar cada 6 meses. Sus principales ejecutivos en Beira, en los Alpes, en los lugares más exclusivos, con apartamentos en la Quinta Avenida de Nueva York, que lo pueden vender, lo pueden, claro, en París, en Suiza, a dedicarse por entero a la competencia de una sociedad en crecimiento, muy reclamada, muy competida, como la nuestra, que por cierto, todavía hoy es la única de América Latina
que tiene acceso privilegiado a los dos más grandes mercados del mundo occidental. No hay otra de habla hispana que tenga esos accesos, ninguna otra. La República Dominicana, por medio del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos de NAFTA, tiene acceso al mercado americano, y por el medio de la EPA, el Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea, acceso a la Unión Europea privilegiado. En el caso de productos básicos como el azúcar, sin límites, porque podemos llevar toda el azúcar que querramos sin pagar arancel a Europa. Tenemos una cuota preferencial americana, 250, 300.000 toneladas a veces, y podemos llevar todo el azúcar que produzcamos disponible para exportación al mercado europeo sin pagar arancel, además de muchísimos otros productos. Y eso es lo que explica ese crecimiento de las exportaciones tradicionales y no tradicionales que refería ayer el gobernador del Banco Central, que por cierto resultó ser una respuesta a lo que ayer mismo en la mañana salía en los periódicos, pero que se dio a conocer anteayer por parte de la Asociación de Industria. Creo que los tiempos están cambiando, que los manufacturados deben ceder la razón, entender que el sector servicio, que la nueva economía le ha superado en crecimiento. Yo leí una charla del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo hablando de los sectores básicos que han aportado a la economía y no le dio la gana de mencionar el sector minero, se negó. Y la República Dominicana, ya les dije, no solamente el quinto mayor exportador de oro del mundo, sino que entró a un renglón novísimo de la minería mundial. Nosotros somos exportadores de cobre. De cobre, tenemos 13 años en eso y ninguna institución oficial lo dice, ni siquiera el propio Banco Central, que cuando da informaciones sobre el sector minero se limita a informar de las exportaciones de oro y plata. Y nos dice que estamos exportando cobre, en cantidades limitadas ahí desde Cerro Maimón, pero son 2.000 toneladas mensuales que estamos enviando al mercado exterior, a China continental. Pero ya en Barrigol y Golcora, ya en Minería Pueblo Viejo, hay instalada una refinadora de cobre, una unidad que es agregada a las unidades de proceso de oro y plata, que va pronto a operar. Y ahí sí es verdad que hay cobre. Lo mismo que en muchos otros lugares del país. Buenos días, don Saludos, señor. Me concentré en hacer la comparación entre un informe y otro. Lo único, Pedro, que yo creo, saludos amigos, que yo no creo, como tú dices, sí, que hemos reducido nuestra dependencia en importación de materias primas, pero yo creo que hemos generado más dólares. La economía dominicana, una de las razones por las cuales la cuenta corriente de la balanza de pago ha disminuido su déficit crónico, ha sido, como tú señalas muy bien, de alguna manera la propia economía está generando materia prima y bienes semiterminados que se utiliza para la producción local y para bienes de exportación, pero también por ser una economía ahora que se cimenta en el servicio, hemos generado más dólares. Suma con más de 20.000 millones de dólares al año. Si hemos generado más dólares. Suma los 10.000 millones de dólares que ya a los 5.000 que produjo el turismo, más los 4.500, casi 5.000 de la remesa, más las inversiones directa, usted tiene 22.000 millones de dólares. Sí, la inversión extranjera directa siempre sobrepasa, ¿cuánto? 2.500 millones. Los 2.500 promedio. 2.500 promedio. De manera que eso incide en la red considerable, más que la importación. O digámoslo, yo no le tengo el dato muy preciso, o a un nivel relativamente igual a que se reducen, porque yo no creo que se han reducido las importaciones, Pedro. Yo pienso que ese justamente es el problema de balanza de pago, porque no somos una economía que genera materias primas básicas. Y en la medida que la economía crece, vamos a seguir generando. Por eso que cada vez que tenemos petróleo y los commodities que se aumentan su valor en el mercado internacional, nosotros tenemos problemas. Entonces, todo lo que tú has señalado, todo tu comentario se cimenta en una realidad, en una verdad verdadera, darle el término. Entre la manufactura y el servicio está liderando la economía dominicana. Esa es la verdad. Pero yo quisiera, sobre el tema que tú acabas de desarrollar,
llamar la atención sobre la parte esencial a que se debió y a que se refirió el gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Albizu, que es al sector exportador, que obviamente es el sector exportador de bienes. Una de la parte más crítica de su charla de ayer ante ADOESPO, a la Asociación Dominicana de Exportadores, es que el país todavía carece de una cultura de exportación, y eso es verdad. Si nosotros no somos una economía que se movilice alrededor del comercio exterior, nosotros somos una economía que trabaja para servir al mercado interno, y lo que sobra lo producimos entonces el renglón de exportación. Solamente el sector exportador tradicional, claro, la cultura la ha adquirido a lo largo de medio siglo por lo menos, Pedro, y en algunos casos de más de un siglo, las exportaciones de cacao, café, tabaco, en un momento tabaco en rama, ahora tabaco procesado, azúcar. Hubo un tiempo que solo exportábamos tabaco en rama. Entonces, esos eran los sectores que por una realidad cultural más que económica, hace 100 años, de hace más de 100 años, son los que miran esencialmente hacia el exterior. Incluso en el sector del tabaco, la importación de tecnología, valor agregado para agregarle valor, valga el término, al tabaco en rama. Cuando a causa del problema de la revolución cubana fueron muchos los técnicos, los inversionistas que vinieron a la República Dominicana y con variedades. El piloto cubano salvó a la industria tabaquera dominicana, que es una variedad traída de Cuba. Entonces, pero en el renglón que se llama el renglón no tradicional, todo el que produce aquí no le llega a la cabeza que tenemos un mercado cautivo de ¿cuánto? Debe ser 20 millones de hispanos en Estados Unidos, lo que le llaman el mercado étnico. Como 50 o 60 millones de hispanos. Ponle tú, no, vamos a ponerle en la costa este de los Estados Unidos. Debe haber 20 millones sí, en la costa este de los Estados Unidos. Sin contar los que están en el extremo en California. Yo tengo amigos que han hecho toda su vida llevando crema santa, Fortimal y cosas, y llenan un furgón fácil, medio furgón. ¿Qué? Producto de laboratorio de belleza. De belleza, pero para las islas también, porque aquí le hacemos un producto especial para cabello ríspido, para no decirle de otra manera, que se vende, bueno, somos líderes en el Caribe en la exportación de ese tipo de cosas, como instrumento de labranza para Centroamérica. Tierra firme, nosotros tenemos toda la machetería, todo lo importamos el metal, y le damos el valor agregado y lo importamos a Centroamérica y tenemos una industria importante en la cual participan de las grandes familias cuando ven que hay negociaciones. Entramos a la industria cementera mundial, somos exportadores importantes de cemento. Entonces, cemento, Portland. Sí, pero hay ese sector empresarial que lo trabaja con el sobrante para el mercado externo, que no tiene, al cual el Estado todavía no le ha actualizado los estudios de mercado. Sí. De Centroamérica, del Caribe, de ese mercado étnico de los Estados Unidos, del propio mercado de los Estados Unidos, que tenemos un acuerdo de libre comercio con Centroamérica y con el CARICOM. Menos olvidémonos de Europa y olvidémonos más de Asia, que son los asiáticos que dicen, miren, nosotros no nos gusta tener un intercambio comercial que sea tan notoriamente deficitario para ustedes. Nosotros llegamos a un momento en que exportábamos café procesado a Taiwán, a cadenas de esas de detallistas. Sí. El café que servían era dominicano. De repente se corta la cadena, por alguna razón se dañó. Nosotros exportamos anca de rana al mercado asiático, ámbar procesado. Entonces, esas cosas, lo que pasa es que hay que tener cultura. Sí, no, claro. Cultura de exportación. Y un Ministerio de Industria y Comercio a través de la agencia, la CIRD, que promueva permanentemente información y manejo, apoyo logístico a este tipo de actividad. Es así que se hace la gran... Dice el gobernador que nosotros suplimos el 60% de todo el cacao orgánico del mundial. Óigame. Cacao y banano orgánicos somos... También el del cigarro. En el mercado del cigarro somos líderes mundiales. Sí, líderes mundiales del cigarro.
Pero no deberíamos dormirnos en nuestros laureles, nosotros deberíamos ver los pequeños detalles de las exportaciones. Yo siempre he puesto el ejemplo, y ese ejemplo es del comienzo del siglo XXI. Nosotros estábamos en El Salvador, en misión oficial, cuando trabajábamos en CEDOPEX, y en la sede del Banco Central de El Salvador, una gestión en ese momento, hace ya 14, 15 años, ¿verdad? No, mucho debe más ser que más de tú, 20 años, más de sí, 20 años, más de 20 años. Cuando tú estabas en CEDOPEX, Más de 20 años. Más de 20 años. Una gestión de exportación no tradicional en 35 minutos. Tú llevas tu documento de a bordo, todo ello. Yo quiero exportar ámbar a Taiwán. Aquí están los documentos, aquí están los documentos de origen, lo que sea. Siéntate que te espera y te dan tus papeles. Tú vas al aeropuerto con tu carga y lo llevas. Y las no tradicionales, un día, 24 horas. Lo lleva hoy, ven mañana a buscar para tus exportaciones de cacao, café, lo que sea. Aquí en ese momento durábamos una semana y teníamos que recorrer 72 kilómetros. Oiga. Y todavía en el aeropuerto a un inspector se le ocurría, vamos a hacerle una inspección, ya tú cerrado, aleatoria. Y esos 500 pesos tenías tú que tenerlo a flor de piel. Para que la aleación... Inmediatamente cuando hablaban eso, tú hacías así, ¡shap! Y decía, bueno, no parece que hay problema. Ahí se salva toda entonces, ha pasado 20 años, yo quiero saber qué está pasando en el sector no tradicional, que exportábamos hasta aleta seca de tiburón. Tú dices, bueno, ¿quién es que hace? Yo no sé. Yo lo que sé es que en el renglón de exportaciones estaba 10, 30, 40 mil dólares, 100 mil dólares en exportaciones de aletas de tiburón. Yo quiero saber dónde están las granjas de criadera de rana para en el sudeste asiático y que aumenta la virilidad. No, pero es parte de la comida diaria natural de los asiáticos. Entonces, ¿por qué aquí no tenemos que las ranas andan por ahí, esos macos grandísimos? Yo no sé cómo es. No tenemos unos macos pempé con un ¿Por qué no exportamos eso a Taiwán? Te pongo ejemplos que parecen estrambóticos, pero es para explicar por qué el gobernador habla de cultura de exportación. Es decir, pero la cultura tiene que tenerla el gobierno y el Estado también. Tiene que haber facilidades para los exportadores, de que digan, es ventajoso yo trabajar, montar una unidad de producción, porque yo voy a CIRD, por ejemplo, yo quiero exportar a las Bahamas, Islas Vírgenes, bueno, ese es territorio americano, cualquiera de los territorios del CARICOM, los productos que requieren, pero yo tengo facilidad, además tengo la información necesaria para eso. Y además, la conexión, este país tiene una gran conexión de vuelo. Pedro, Copa te comunica con todo Sudamérica, toda América Central, para esas exportaciones no tradicionales que pueden utilizar aviones de barriga ancha. Pero tenemos también las navieras que nos comunican también con todas partes. Hoy la plaza atlántica de Europa que vienen aquí a traer y se van vacías. Claro que por alguna razón oligopólica los fletes incrementan y dañan el negocio en algunos casos. Pero para eso están los negociadores dominicanos, para eso hay que trabajar. Yo, además del análisis que tú hiciste de las cuentas nacionales, es importante que centremos en lo que el gobernador señala sobre la cultura de exportación en la República Dominicana. Y fíjate que hubo que utilizar cifras de los últimos 13 años para poder decir que el valor y el volumen de las exportaciones dominicanas han crecido significativamente. Yo creo que las exportaciones de bienes en la República Dominicana todavía no son un componente importante del Producto Interno Bruto en términos generales. Que no sean sacando las exportaciones tradicionales, que tienen su ciclo, tienen su forma. El ingreso de la minería sin duda alguna impacta de manera decisiva al PIB dominicano, pero eso es por otra razón. Eso no es por la cultura exportadora, Pedro, eso es porque hay oro en California. ¿Entiendes? Lo que tenemos que hablar nosotros es de cultura, de que de muchas exportaciones pequeñas se produzca un gran volumen y un gran valor de las exportaciones, porque cada cosa de esa genera empleo, Pedro, genera valor agregado en la economía doméstica. Lo que dijo el gobernador es que es así es como tú dices, se han renglones novísimos, se han incorporado, dice, pero podríamos concluir que aunque ciertamente hemos avanzado,
dicho desempeño pudo haber sido de mayor importancia. Exacto, es el lenguaje florido que debe tener un funcionario de su nivel para decir, trabajen, movilicen esta Podemos lograr mucho más. Podemos lograr mucho más. De manera que ese es el comentario que hay que agregarle a lo que hemos estado hablando. El otro que se le podemos agregar, Pedro, es que a ese crecimiento que tú has señalado, que el ciudadano ordinario no lo va a entender, es difícil poderle decir al ciudadano ordinario, mire, en el año 2003, el Producto Interno Bruto, que es toda la riqueza calculada en un año del país, de la nación, era de 22.000 millones, ¿verdad? 22.000 millones de dólares. Hoy, 14 años después, es de 61.000 millones de dólares. Así es. Hemos triplicado Lo que pasa es que era la 22, riqueza era del 22 país. el año anterior, y entonces por efecto de la crisis el PRD la entregó en 18 en el 2004. Sí, bueno, ahí está la crisis. Es difícil la decirle... crisis le redujo un 20% a la riqueza Decirle nacional. al ciudadano ordinario, miren, cuando el presidente don Hipólito Mejía terminó su mandato, el volumen, para decirlo de alguna manera, de pobreza, el nivel de pobreza en la República Dominicana se incrementó, yo no sé cuánto en términos 47, porcentuales, 49, pero sí en términos absolutos, en 1.500.000 dominicanos retornaron a la pobreza o cayeron en situación de pobreza y una cantidad de esa significativa en indigencia o pobreza extrema. Así es. Y que ahora estamos hablando, ¿cuánto fue que se recuperaron de esa del infierno? Pasó a 36, de 42 a 36. Pero en términos absolutos... 530.000. Bueno, de ese infierno dantesco, hemos logrado sacarlo, salvarlo, me refiero al Estado y a la sociedad, salvar a casi 500.000 de ciudadanos que han retornado o a pobreza moderada o han ido a la clase media. Claro. Hablamos de pobreza moderada, es por el ingreso Ahora, per cápita. Sí, pero parece, Orión, es bueno decir que esos 530.000 fueron los últimos 2 años. Sin embargo, en el 2004, la pobreza general era 49%, el cálculo más depurado. Eso, el PLD le tomó casi 10 años bajarla a un 39 o 39%. Pasó a ser 41, 42 por efecto porque hubo una crisis terrible, ustedes lo saben, sí. 2009, 2010. Bien, este gobierno la bajó ahora a 36. No ha podido llegar al 32 en que le entregó la primera administración del PLD en el 2000. La entregó en 32%. Eso para que vean lo duro que es la pobreza. Eso para que ustedes vean. Cuando lo duro que hace muchos años había una expresión contra el retroceso político. Y nosotros incluso éramos opuestos a esa expresión porque esa era una expresión de señalar que una alianza con el presidente Balaguer electoral era dañina, ¿te acuerdas? Entonces estaba en todos los frentes de masa, en el sindicato de periodistas, todo, la lucha contra el retroceso político. Esa era quienes entendíamos que había que dar un paso intermedio con una alianza con los que estaban ahí política, pues nos oponíamos a esa consigna. Ahora yo la comprendo, pero en un marco diferente. Fíjese que cuando don Hipólito deja el poder, se produce un retroceso por las razones que ustedes conocen, que no es el motivo de este comentario, sino para decirle lo difícil que es recuperarse. Ay, sí. Por eso que uno ahora, cuando se produjo estos oleajes que se producen populistas, marzanos, que se utiliza la prensa de manera corporativa para imponer algunos intereses, que comenzó con la degradación de la figura del presidente de la República, aquí nosotros dijimos, tengan mucho cuidado con los santos y los altares. Porque si aquí se produce una situación de retroceso institucional, económico, político en sentido general, la recuperación siempre es lenta. Muy lenta. Fíjate como tú señalas que de 1996, ¿cuánto hace de eso? Del 96 al 2000, nosotros en una acción sorprendente porque el crecimiento fue 7.5% en estos 4 años, promedio anual. Sí. Lógicamente, eso llevó la pobreza total, y ahí la pobreza extrema a 32%. La pobreza extrema llegó a ser
7.5%. En total 32, juntándola con toda la pobreza. Óigame. En el 96 eso no hace cuánto, casi 15 años, 20. Eso del 96 al 2000, hace 13 años, 14 años. 14 años. 14 años después, no se ha llegar. logrado retornar a donde estábamos en el año 1996. Para que se tenga una idea, cuando se esté jugando a la ruleta rusa. El otro componente, que ya finalmente, para ampliar tu comentario, que deberíamos agregar al informe del gobernador del Banco Central, es que siempre el crecimiento, y yo creo que eso sí es novísimo en el gobierno del presidente Danilo Medina, hay que agregarle distribución dirigida del Estado, no rebrote de la economía, como decíamos, que el criterio neoliberal de la economía crece, ella misma después rebrota y cae para todas partes. O sea que tú haces una espuma alta, 7% creció en el año 1996 y por sobre 6% ha crecido con la interrupción del gobierno del presidente Mejía, ha crecido en los últimos 20 o 25 años, ¿o no? Y entonces te dicen, sí, la economía crece, no te preocupes, que eso es rebrote, deja que la economía camine. El Estado lo que tiene que ser es un moderador de todos los sectores de la economía. Un regulador y ellos caminarán. Y ni siquiera te dan la oportunidad de regular. Pues acuérdate que el presidente de la Reserva de los Estados Unidos, el director de la Reserva Federal, siempre decía, ni los regulen, ellos se regulan solos. Sí, acuérdate. Sí, así fue. Es decir, nada más modera, si se van a matar, mira, ve, métete en el medio. Pero ellos se regulan solos. Llegamos en un momento aquí de cruento neoliberalismo, que decía, no, las empresas del Estado, con mucho esfuerzo el Estado pudo imponerle al sector privado el modelo de capitalización, porque el modelo era que desde el Banco de Reserva, pasando por todas las aseguradoras del Estado, todas las empresas de corte, todo el sector eléctrico, todo el sector de producción de caña y azúcar y derivados, todo el sector, con la tierra incluida, Pedro, acuérdate las palmas africanas y todo lo demás, con todo, para acá que va. Venga todo para acá, para nosotros, el sector privado, no hay problema, venga todo para acá, y que la economía por sí misma se lo que dijo el señor Greenspan? Ay, perdónenme que me equivoqué. Sí, después de la crisis más cruenta en 80 años. Y ahora no hablamos de neoliberalismo, pero lo sufrimos. Entonces, finalmente lo que quiero decir es que sí es novísimo, y no deberíamos perder de vista eso, la distribución del ingreso dirigida del Estado, que quiere decir redistribución del presupuesto nacional. Y ya hablaremos de eso después. Miren, señores, hoy es jueves de la agropecuaria y con nosotros está nada más y nada menos que nuestro amigo Bolívar Toribio, el director general de ganadería. ¿Cuántas cosas que decir? Bolívar le están pegando un chip a la vaca, un chip electrónico para la trazabilidad, para saber de dónde vino esa leche o esa carne. ¿En qué finca? Quiere decir que si tú te bebes un vaso de leche y dices, esta vino de una vaca tal, te da... Sí, hasta eso. No, y la carne, fundamentalmente la carne. Que nosotros somos un buen productor de carne. Así que de eso, de trazabilidad. Pregúntale, Pedro, ¿por qué? Toribio, yo voy a estar ahí. ¿Por qué nosotros no hemos podido reanudar las exportaciones de carne al mercado de los Estados Unidos? Sí, él lo tiene. Esa información la tiene. Miren, señores, ustedes han notado que esta semana, y hoy es jueves ya, no ha estado con nosotros Mozart de Lancer. Lo votamos. No es cierto. Él está acompañando a una delegación que se encuentra observando el desarrollo de proyectos forestales importantísimos en Brasil. Pero hoy estaba ya a punto de entrar a escena don Héctor Tineo, pero lo llamaron del Canal 13, ven por aquí que hay una situación de emergencia, y se ausentó. De manera que ambos, por tanto, tienen excusas. Nosotros en un momento pasamos a la sala de entrevista con nuestro invitado de hoy, Bolívar Toribio.